Hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, pues estoy elaborando lo que es nuestro tutorial para elaborar las actividades de la semana, la tercera y la cuarta. Esto es, están visualizando ahorita la primera instrucción de lo que es nuestra actividad 3, el análisis de las dos obras de lo que es Frankenstein y la debutante. Bueno, en las indicaciones se nos menciona que tenemos que realizar una presentación en PowerPoint con un número determinado de diapositivas. Es posible que ustedes elaboren su presentación con más de las diapositivas indicadas. Se establece un número de 11, pero ustedes la pueden hacer con más si es necesario, ¿no? Siempre y cuando estén justificando el tamaño o el exceso de diapositivas o el número de más de diapositivas, ¿no? Y bueno, en la diapositiva número 1 claramente dice acá que nosotros tenemos que elaborar nuestra portada. Vamos a colocar nuestro nombre completo, grupo y título de la actividad. Bueno, aquí hace alusión a lo que es Frankenstein y tipos y mundos posibles. Es el título de la actividad. Allí tenemos por otro lado la imagen de la debutante. Aquí tenía yo el nombre de esta persona, de este alumno. Estoy utilizando la presentación de un alumno, no es presentación mía, es de una alumna de un módulo pasado. Y bueno, le doy crédito a ella, es su actividad, muy buena, ok, fue una de las mejores. En este caso borré su información, pero bueno, la tenía allí en el centro. En las instrucciones también señala que la diapositiva 2 debe de contener la siguiente información: Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y bueno, retoma lo que escribiste en el punto 3 de cómo lo realizaré y representa con una o varias imágenes las emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la lectura de los capítulos. Recuerden que tenemos que leer el capítulo 4 y 5 del volumen 1 exclusivamente. Acompaña tus imágenes con una breve descripción, no más de 50 palabras, sobre tu primera impresión. En el momento en el que ustedes fueron leyendo estos capítulos, tendrían que haber redactado lo que son los sentimientos o las emociones que evocó la lectura en ustedes. Entonces, bien, aquí tengo la breve descripción de esta persona, acompañada de imágenes. Pueden incluir más de una imagen si es que están describiendo más de un sentimiento, ¿no? Y bueno, ustedes allá ahorita en el momento en el que yo estuve explicando, pudieron haber leído la descripción, no lo voy a hacer. Esta persona decidió de utilizar una diapositiva más para expresar estos sentimientos. Entonces aquí vemos, ¿no?, que también se imaginó el momento donde su creación cobraba vida. Me despertó la curiosidad y el miedo por saber cómo reacciona aquel ser. Dense cuenta que está hablando en primera persona. Ok, me despertó. ¿Quién? Yo. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo acompaña de una imagen. Bueno, a continuación en la diapositiva 3, bueno, en este caso ya es la cuarta, dice Mary Shelley y su contexto. Investiga en internet el contexto de la obra y de la autora, cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX. Aquí se mencionan tres diferentes culturas: inglesa, suiza y alemana. Ustedes tienen que definir a qué sociedades que pertenecía ella con esta pequeña investigación. Ahorita están investigando lo que es el contexto socio-histórico-cultural de la obra. Y aquí es donde pueden ustedes incluir a manera detallada todos estos elementos que estaban fuera del alcance del autor, pero que provocaron o que influyeron en la redacción de esta obra. Elige los elementos que consideras más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Emplea audio o texto, no más de 50 palabras. Usa tu creatividad. Aquí ustedes podrían haber incluso haber insertado el audio con la descripción de esta obra, si es que deciden leer una parte de lo que es su investigación, ya sea en Google, ya sea en Wikipedia, ya sea también forzosamente utilizar lo que es en la plataforma. Tenemos un concentrado de todas las obras que estamos leyendo junto con todos los autores. Entonces, si ustedes dan una vuelta por lo que es la plataforma y se van a esa parte en particular, donde tenemos toda la bibliografía de estos autores, podrían allí también sacar información. Y bueno, es otro tip, ¿no? Ya sea que ocupen
su libre albedrío y busquen como ustedes quieran en libros, en Google, en Wikipedia, o utilicen este elemento de nuestra plataforma. Ok, este concentrado de toda esta información. Bueno, en la siguiente diapositiva dice que nosotros tenemos que colocar a qué movimiento literario corresponde la obra de Frankenstein. Ok, y bueno, dice identifica qué movimiento literario corresponde la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que las ilustren. Los ejemplos son sacados de la lectura. Conforme vayan leyendo, van sacando estos ejemplos que hagan alusión a lo que es el género literario. También deben definir por qué es este género literario. Deben de definir, deben de decirme las características de este género literario. Aquí tienen, yo borré ya la información, dice pertenece al movimiento literario de, el cual busca el objetivo, y 2 características menciona esta alumna. Y bueno, aquí tenemos 2 frases que ella considera que pertenecen o que hacen alusión a lo que es este género literario en base a las características que ella definió. Siguiente, el sentido de la vida para Frankenstein. Con base en lo que leíste los capítulos 4 y 5 del volumen 1, reflexiona cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Cada quien puede interpretar su sentido de la vida, ¿ok? Esta persona lo interpretó así porque emocionalmente lo descubrió así, pero ustedes lo pueden interpretar o pueden encontrar el sentido de la vida de una manera muy distinta. Recuerda revisar el recurso sobre este tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes en un pequeño párrafo de 20 a 50 palabras. Explica tu elección. Y bueno, aquí tenemos cómo es que ella considera que Frankenstein consideró la vida en ese momento, ¿no? Y bueno, hacen el mismo proceso para lo que es la lectura de la debutante. Lo mismo, se repiten los pasos 2, 3 y 4, ahora con diferentes diapositivas, es decir, con contenido de lo que es la debutante. Y bueno, aquí tenemos lo que son sus sentimientos. Aquí tenemos lo que es el contexto histórico de la autora, de Leonora Carrington. Una vida bastante interesante, por cierto, ok. Y bueno, después de eso, ella agregó más información porque lo creyó necesario. Ok, siguiente, la debutante, una obra pertenece al movimiento de, y menciona cuál movimiento. A continuación interpreta el sentido de la vida para esta autora, en particular cómo es que ella lo interpretó de la obra. Dense cuenta que el contexto sociohistórico, incluso el contexto particular de la autora, permite que ustedes definan estos elementos de igual forma. Y bueno, en la diapositiva 10, la ficción y los mundos posibles. Ahora van a contrastar ambas obras. Ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad. Obviamente ya sabemos que para este momento ambas obras son ficticias, es decir, que no tienen que ver con la realidad, ¿ok? Estas sí no se relacionan con la realidad de cierta forma, pero sí con los comportamientos sociales de las personas. Entonces aquí esta persona hace lo que es su contraste de ideas de estos elementos ficticios, de igual forma retomando toda la información que ella ya recabó y todos estos sentimientos que ella percibió y los sentimientos, la forma, más bien el fondo que ella identificó en cada una de las obras. Y bueno, aquí tiene su breve descripción de no más de 50 palabras. Finalmente, en la última diapositiva ustedes van a incluir lo que son sus referencias. Ella tiene una diapositiva para las referencias de imágenes, ok, pero también tiene una diapositiva para lo que es las referencias de dónde obtuvo esta información. Con el simple hecho de que ustedes me estén citando y me indican, cuándo es que retomaron esta información de internet, es más que suficiente para que yo pueda de igual manera darle crédito a estas personas y decir, mi alumno consultó a este otro autor o a la tarea
a esta página en particular de internet, entonces está reconociendo que no es su información del todo, pero le está ayudando a construir esta tarea. Y bueno, así es como terminamos lo que es la primera tarea. A continuación vamos a visualizar de manera rápida, lo que es y bueno, la segunda actividad, la cuarta, es súper interesante. Y bueno, aquí tenemos que analizar muchos elementos que podrían relacionarse con nuestra cultura, la cultura mexicana, ¿no? Cabe aclarar que ustedes pueden aquí hacer uso de recursos personales y particulares de su sociedad, de su cultura, es decir, donde ustedes están desenvolviendo. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es escuchar el poema de Nezahualcóyotl, que se llama Canto de la Primavera. Les recomiendo que lo escuchen primero en la versión original, que es náhuatl, y después escuchen la versión en español para que hagan el contraste de cómo me siento cuando yo escucho algo de lo que de cierta manera no comprendo, y ahora cómo es que lo comprendo después de escucharlo en mi lengua materna. Puede suceder que algunos de ustedes hablen este idioma, entonces está bien si lo comprenden, ¿no? También pueden expresarme su sentir, ¿no? Desde otra perspectiva. Y bueno, tenemos una serie de incisos a responder. Dice, ¿habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Sí. ¿En qué lengua? Una explicación simple, breve, de 20 palabras. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o qué imaginaste mientras lo escuchabas? Igual, 20 palabras. ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? Aquí tienen que definir cómo es que impactó el sonido, la forma sonora de estas. ¿Cuál disfrutaste más? ¿La versión en español o la versión en náhuatl? ¿Y por qué? Aquí pueden extenderse en su explicación y planteármela en 50 palabras. Después de esto dice que nosotros vamos a buscar en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena y que tengan su traducción en español como el ejercicio anterior. Lo que vamos a hacer a continuación es que ahora vamos a transmitir este poema, o vamos a transmitir este mensaje con nuestras propias palabras, y bueno, aquí dice que lo van a elegir, se les sugiere una página o de alguna persona que conozcan. Allí le pueden dar incluso clic y el hipervínculo se va a abrir. Y bueno, lo que van a hacer a continuación son una serie de pasos. El número 3 indica que vamos a grabar este audio nosotros lo vamos a leer, lo vamos a grabar. Con 1 minuto es más que suficiente. Vamos a subirlo a lo que es nuestra nube y de ahí después vamos a copiar el hipervínculo, el link de la misma para que yo pueda acceder a y los pueda escuchar a ustedes. Después van a reflexionar y comentar de forma breve de 3 a 5 líneas por qué han elegido este poema. Van a justificar la elección, qué sintieron en el proceso de leerlo en voz alta, cuáles fueron las emociones o impresiones que transmitió. Y después van a leer, esta es la tercera parte de lo que es nuestra actividad. En la tercera parte, que es el punto número 6, van a revisar el artículo La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y culturas. Van a reflexionar acerca de su contenido y responder de forma breve de 3 a 5 líneas, igual 50 palabras. ¿Crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? ¿Nos ayuda? ¿Por qué? Justifica tu respuesta. Eso lo tienen que hacer con el proceso de lectura. Es súper importante que lean. Después van a hacer una búsqueda en internet de una muestra lírica mexicana. Aquí desde un principio aclaré que lo que es el folclore o la literatura mexicana es súper amplia y la vamos a encontrar desde corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas o cualquier otra. Habrá algunas muy particulares de su región, pueden compartirlas conmigo. Ya había comentado en la sesión virtual que muchos alumnos compartieron lo que es música de banda, de viento y bueno, de varios tipos, ¿no? Después van a hacer las reflexiones de lo que son los puntos 8, 9 y 10 y bueno, van a reflexionar y comentar de forma breve, igual de 20 a 50 palabras. ¿Por qué es que han elegido esta muestra lírica y qué representa para ustedes como mexicanos?
Y después dice, México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces en diferentes culturas indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos. ¿Crees que la lírica mexicana refleja